Hola a todos y bienvenidos al video de la semana 9. El día de hoy vamos a abordar los temas fundamentales en el mundo de la gestión de datos, la arquitectura de datos, integración de datos, Big Data, analítica y todo lo que se relaciona con la seguridad, privacidad y metadatos. Primero vamos a comenzar. Arquitectura de datos. ¿Qué es la arquitectura de datos? Es el marco que define cómo se gestionarán los datos en una organización. Esto incluye la estructura, integración y flujos de datos y también el almacenamiento de la información. Tenemos el modelo conceptual que se define qué datos se necesitan y cómo se relacionarán entre sí, como por ejemplo cómo las ventas, los clientes y los inventarios están conectados. El modelo lógico que detallará cómo se organizan los datos a nivel lógico, incluyendo las tablas, las relaciones, vistas y los procedimientos almacenados. Modelo físico. Finalmente, aquí es donde hablamos de cómo los datos se almacenan físicamente en la base de datos, optimizando el acceso y la seguridad. Un ejemplo sería que si una empresa quiere analizar el rendimiento de sus ventas, necesitará una estructura de datos que permita el acceso a los datos históricos y actuales, que puede incluir a bases de datos relacionales y no relacionales. Los componentes de la arquitectura de datos. Primero tenemos que los componentes claves en un ecosistema de Big Data incluyen el almacenamiento distribuido, como por ejemplo Hadoop o Amazon S3. Procesamiento distribuido. Herramientas como Apache Spark que permiten el procesamiento masivo de datos en paralelo. Y el análisis que podemos hacerlo con herramientas como Tableau o Power BI para poder visualizar los resultados de los análisis. Un ejemplo sería que en una empresa de telecomunicaciones se desea usar el procesamiento distribuido para analizar los datos de una red en tiempo real y detectar problemas antes de que afecten a los usuarios. Tenemos la estructura que los flujos de datos comienzan a moverse y se transforman en datos entre los sistemas y las aplicaciones. Continuamos con las estructuras de datos que organizan la lógica de datos para su eficiencia y procesamiento. Y por último, el almacenamiento en sistemas físicos y virtuales para poder acceder a los datos, guardarlos y recuperarlos. Integración de datos. ¿Qué es la integración de datos? La integración de datos es el proceso de combinar los datos de diferentes fuentes para proporcionar una vista unificada. Esta es fundamental en un entorno empresarial donde la información proviene de distintas áreas, como pueden ser ventas, marketing, inventarios, recursos humanos, entre otras. Es una herramienta fundamental en el entorno empresarial donde la información se puede procesar utilizando herramientas ETL, que ya lo vimos la semana pasada, que es la extracción, transformación y cargas, que son claves para lograr la integración de datos. Un ejemplo sería que podemos suponer que una tienda tiene que recopilar datos de ventas en un sistema en línea como en su tienda física. Mediante la integración de estos datos, se combinarían en un solo lugar para poder hacer un mejor análisis de estos. Big Data y analítica. ¿Qué es el Big Data? Se refiere al volumen, velocidad, variedad y valor. El Big Data es un conjunto de datos extremadamente grandes y complejos que no se pueden gestionar con herramientas de base de datos tradicionales. Se caracteriza por las 5 Bs: volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor. La analítica del Big Data implica el uso de herramientas avanzadas como algoritmos de aprendizaje automático, minería de datos y análisis predictivo para poder obtener una información útil de las grandes cantidades de datos. Un ejemplo sería que un retail global como podría ser Amazon utiliza Big Data para poder analizar los patrones de compra, predecir las tendencias y ofrecer recomendaciones personalizadas a millones de usuarios. Los componentes del Big Data serían un almacenamiento distribuido, como lo podemos observar antes, que sería utilizando Hadoop y Amazon S3, el procesamiento distribuido con Apache Spark y las herramientas de análisis como Tableau y Power BI que ofrecen visualizaciones interactivas. Los metadatos en Big Data. Los metadatos son datos sobre los datos, valga la redundancia. Son fundamentales para poder organizar, buscar y entender los datos en cualquier sistema. Estos incluyen información como el formato, la fuente, la fecha de creación, que es muy importante, y quién es el propietario de los datos.
Ejemplo de esto sería que en un sistema de análisis de venta, los metadatos nos pueden describir el origen de los datos, sea la tienda física o la tienda online, la fecha de la transacción y las reglas de privacidad aplicables. Seguridad y privacidad de Big Data. En el contexto de arquitectura de datos y Big Data, la seguridad y privacidad son esenciales para proteger la información sensible. Esto quiere decir que los datos tienen que incluir una encriptación, un control de acceso y auditorías, ya que esto permite garantizar solo que los usuarios autorizados puedan acceder a los datos. La privacidad de los datos se refiere a las políticas y las prácticas que pueden asegurar que los datos personales sean manejados conforme a las regulaciones como GDPR. Un ejemplo sería que en un hospital se manejan los datos de un paciente para implementar ciertas seguridades al momento de acceder a la información sensible y que ésta no sea compartida sin el consentimiento adecuado. Como conclusión tenemos que la arquitectura sólida nos permitirá fundamentar de manera eficiente las grandes cantidades de volúmenes de datos heterogéneos. También la analítica avanzada nos permite extraer valor y obtener insights cruciales para la toma de decisiones, y la seguridad robusta es algo esencial para proteger los datos sensibles y mantener la confianza de los usuarios. Gracias a todo esto, podremos obtener una arquitectura de datos correcta. En resumen, esto sería todo por el día de hoy. Hoy exploramos cómo la arquitectura de datos organiza el flujo de información dentro de una empresa, cómo el Big Data y la analítica impulsan las decisiones inteligentes y la importancia y la seguridad de los metadatos en la protección de la información. Muchas gracias por ver el video de esta semana y nos vemos la próxima semana donde continuaremos con otros temas. Gracias.